Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero hacer una reflexión un poco en contracorriente o en contracultura de muchas cosas que nos han venido diciendo mucho a esta generación, que somos capaces de todo, que la meritocracia, que el echaleganismo y etcétera, etcétera. Entonces la vamos a titular No todos pueden. Y con este No todos pueden, por ejemplo, me acuerdo hace unos años con un entonces muy amigo, eh, él tuvo la oportunidad, no voy a entrar en muchos detalles acerca de las filmaciones, tengo otros videos donde detallo muchísimo el cine y las filmaciones, pero básicamente este cuate, él era un jefe de departamento a su manera, una especie de gerente dentro del mundo del cine y las filmaciones, y estaba viendo a otro mucho más grande que él. Básicamente él era un fotógrafo de cine. Entonces estaba viendo a uno de los cuates pues, más cotizados en la industria mexicana, de los más colocados, que tiene más años, más películas, ahora más series, incluso premios, se ha hablado de él en libros y demás. El caso es que el cuate que él estaba observando y del que me habló, pues no es cualquier pelado, es una persona consolidada en el medio en el que se mueve. Entonces él lo estaba viendo y me decía, la neta no se me hizo la gran cosa, ese director de fotografía. Y yo, oye, pero ¿por qué no se te hizo la gran cosa? Porque estaba viendo las tomas y pues no se me hizo la gran cosa cómo le quedaban las tomas. Y yo me quedé, ok, pero ¿por qué? Y ya me empezó a dar tecnicismos de por qué él hubiera hecho tal y cual y no sé qué. Después le pedí que me explicara cómo era el contexto social donde él estaba haciendo esto. Y ya en el contexto social, pues ya se hizo bolas. Entonces el argumento que yo tenía contra él en ese momento era, mira, tú te estás fijando en una pequeñez que es muy común de las personas de nuestra edad. Esta conversación la tuvimos hace 10 años, teníamos 18 y 19 años cada quien. Entonces, yo apenas empezaba a fijarme en eso, pero nosotros solo nos fijábamos en el talento, solo nos fijábamos en la capacidad de fotografiar algo. No nos estábamos fijando en todo lo que tuvo que hacer esta persona para llegar al momento de ejercer el talento. Esto se puede ver reflejado a la hora de demostrar qué tan buen economista, qué tan buen contador, qué tan buen futbolista, qué tan buen, lo que sea, you name it, cualquier cosa que estés haciendo. El llegar al punto donde lo puedas demostrar es muy complicado. A lo mejor en los deportes nos hemos perdido de mucha gente que nunca fue un visor a verlos, que no tuvieron la oportunidad de llegar a fuerzas básicas y hacer todo el circuito para llegar a un equipo profesional de cualquier deporte. Así que del otro lado, donde hay más contadores, más ingenieros, más esto, más lo otro, pues de pronto pasará más, que no llegamos al momento en el que alguien nos ve. Entonces, esta persona no estaba viendo todo lo que tuvo que hacer él para llegar a ese punto. Es decir, todas las juntas previas que tuvo que tener, todas las llamadas, todas las películas a lo mejor que no le pagaron, que él la hizo por amor al arte o por lo que sea. El caso es que para esa persona llegar ahí hubo una serie de cosas que no estamos viendo para que él esté ahí tranquilo tomándose su café. Que tú lo veas tranquilo no quiere decir que no sea una persona que está viviendo muchísimo estrés. Y justo con este tipo de personas en el cine y en cualquier otro negocio pasa mucho eso, que tienes que tener un dominio de las circunstancias enorme. De entrada tienes que tener una capacidad para tranquilizar a personas que no son expertas en el tema que tú eres experto. En el cine pasa mucho, si se le ve una sombra, si esto molesta, si esto no sé qué, si la sombra del micrófono que tengo yo aquí, tienes que explicársela al cliente, que el cliente es mercadólogo, es comunicólogo, es publicista, es una persona que se dedica a las relaciones públicas, etcétera. No es una persona especialista ni en storytelling, ni en narrativa, ni en fotografía, ni en dirección de actores, ni nada por el estilo. Pero finalmente, y eso pasa en todos los negocios, ellos tienen la última palabra. La última decisión de un tema en el que tú eres experto la va a tener una persona que probablemente no tiene ni perra idea de lo que tú eres experto, y eso da mucho coraje, que te muevan las cosas. Entonces esta persona tiene que enfrentarse a que alguien que no sabe del tema le esté pidiendo que modifique las cosas por el cual él de pronto se ha ganado premios, por las cosas que a él ya lo hicieron famoso y reconocido. De repente un veinteañero llega y te dice que las muevas, que las quites, que no le gusta, que él vio una película, que él tomó 2 clases de foto en la preparatoria y no sé qué. Entonces, pues es algo que pasa y tienes que saber lidiar con ello y tienes que saber lidiar con la presión y con los presupuestos y ser líder de 20, 30 personas en el caso de este güey en específico, que mi cuate se pensaba mejor que él. Entonces, ya que le planteaba todas estas cosas, mi amigazo pues no sabía para dónde hacerse. No estuvo de acuerdo conmigo, se le hacía que yo me estaba yendo por las ramas y que me estaba perdiendo de lo que él quería contar. Y yo, es que eso es lo de menos. O sea, llega el punto que el ser el mejor en tu área ya no importa.
Importan todas las demás habilidades que tienes, tus habilidades sociales, tu capacidad para transmitir seguridad a los demás, aunque tú te estés muriendo de miedo por dentro. O sea, en los líderes comunes de equipos que tenemos, muchas veces no son los más expertos, sino los más capaces de mantener la calma en los momentos de estrés y en los momentos donde todo se está yendo al carajo, los que son capaces de bajar todo ese ritmo en donde quiera que estemos parados. Ayer, para ser muy específicos, andamos ahí preparando un proyecto que, pues en cantidad de circunstancias, se ha vuelto muy estresante. Yo elegí desde el principio no estresarme y verle las ventajas al proyecto. De, ok, este es un proyecto que nos está exigiendo demasiado, que nos está pagando poco, entonces pues no nos puede terminar exigiendo tanto al final. Es decir, no nos puede tratar como si fuéramos una película de Hollywood dándonos el presupuesto de una película independiente. Entonces se va a hacer todo lo que se pueda, lo mejor que se pueda, con todo el amor, con todas las ganas y demás. Pero pues habrá cosas que si nos las piden van a ser imposibles, técnicamente imposibles, imposibles en el tiempo, en las locaciones y demás. Entonces la persona que hace de mi jefe directo, estábamos viendo ahí unas listas de equipo y de cosas, y yo le mandé unas correcciones. Y este cuate se encabronó conmigo y empezó a despotricar y me dijo, a ver, Vilo, no estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo, te mando cosas y no las lees. Y me empezó a atacar. Y ahí yo me quedé esperando a que terminara, ¿no? Sí, tú esto y lo otro y no sé qué, te dije que esto no lo llevábamos y no sé qué. Y entonces se puso a buscar en la conversación de WhatsApp, mira, aquí... No mames, perdón, no te dije. Pero pues a mí ya me había gritado y me había jaloneado las orejas y no sé qué. Pero pues yo decidí no enojarme. Y con esta persona en particular, pues justo ha pasado que a la hora de que se tiene que enfrentar a proyectos grandes de vida, porque es además un amigo personal, ya sean proyectos de la vida personal o de la vida laboral, el estrés le gana. Entonces terminan por darle el proyecto a otra persona menos talentosa, porque este güey es demasiado talentoso, es un gran artista, pero el manejo del estrés, de las emociones y todas estas cuestiones terapéuticas, personales que desarrolla uno saliendo a la calle, tomando clases que nada que ver con las escuelas y demás, pues esas otras habilidades pues tienen un lag si tú quieres por ahí. Entonces al final terminan dándole el proyecto a alguien menos talentoso porque él no tiene esas otras capacidades personales. Yéndonos desde abajo, yo cuando empezaba en el mundo del cine, empecé en un puesto muy bajo, sabiendo nada, conociendo a nadie y siendo bastante maltratado porque todavía me quedó una colita de la old school mexicana donde pues todo era gritos, empujones, insultos, a denigrarte, a humillarte, etcétera, etcétera. Entonces me tocó un pedacito de esa época donde todavía no llegaban, pues si tú quieres, los derechos humanos a las filmaciones y te trataban peor que a un pedazo de equipo. Ojo, no es una queja per se porque me tocó muy, muy poco tiempo y yo no viví toda mi vida laboral así, la vivo mucho mejor ahora. Pero el caso es que ahorita lo veo de una manera afortunada que sí pude conocer un poquito de la old school de esa old school fea, vaya, de esa old school sin elegancia que se manejaba, quitando de lado su capacismo, sus valores y sus otras cosas positivas, su capacidad para amar lo que hacen a su manera de gritos, de insultos, de humillaciones y demás. Entonces, en esta empresa, pues pasaba mucho que éramos los que más temprano nos levantábamos, éramos los que teníamos que manejar los camiones, éramos los que sudábamos porque cargábamos pesado, éramos los que andaban ahí sin dormir, de repente si la empresa nos mandaba hoy al proyecto y saliendo de ese a otro andábamos con la ropa del día anterior, entonces pues socialmente no nos veíamos muy bien, andábamos olorosos, teníamos la ropa más barata, teníamos el sueldo más bajo, trabajábamos más horas y muchas cosas que pues no nos hacían muy altos en el escalafón. Y a la hora de comer se ven las jerarquías, a la hora de comer pues las mesas se dividían, andabas en una mesa y en otra, entonces a mí me tocaba mucho sentarme en la mesa de los técnicos, en la mesa más baja de los técnicos. No me estoy quejando, hasta la fecha tengo grandes amigos ahí, como con ellos, me mensajeo con ellos, me hablo por teléfono con ellos y todo bien. Quiero quitar de lado eso, pero a la hora de estar ahí, pues en las mesas se habla de muchas cosas. Entonces, en la mesa de un estrato jerárquico, social, más bajo en el caso de las filmaciones, y pasará en cualquier empresa, porque tengo buenos amigos ingenieros y gente que hace otras cosas, y me encanta hablar de cosas que no sean el cine, pues justamente pasa que el tema central de nuestras conversaciones era hablar de otras personas. No importa hacia dónde lo dirigiéramos, siempre era, y sobre todo mal, y con tonos envidiosos de otras personas. De manera directa del jefe directo. Ay, que este pendejo, que ya se compró otra camioneta, ni sabe cómo cargar una caja. Ese güey ni ha de saber manejar un camión. Y ese güey, y y pretextos del jefe directo.
Y la típica así de que, no, a ese güey le falta barrio. Hace poquito me peleaba con alguien porque él me dijo que me faltaba barrio y yo me quedé así como que, güey, siento mucho que tengas barrio. O sea, no es una ventaja social. O sea, es una ventaja social a lo mejor si estás ahí metido, pero si estás ahí metido y no te vas a otros estratos, pues quiere decir que no has avanzado en el escalafón social, que toda esa meritocracia y el echaleganismo pues no se ha manifestado en tu vida. No has logrado hacerlo tangible. Y pues muchos dirán que muchas cosas muy positivas, pero en el fondo nadie quiere estar ahí. Y te lo dice alguien que no vive en la colonia más cara del universo ni actualmente vive en la colonia más cara de su municipio. O sea, de verdad queremos estar en mejores colonias y no queremos, en el fondo no queremos tener el barrio. Entonces, pues tú crees que al jefe de departamento le iba a importar eso. ¿Tú crees que al jefe de departamento le iba a importar que no sabe cómo cargar una caja, que no sabe esas cosas pues de pronto te diría tan infantiles, y ya si dividimos a la etapa, a las personas en tres etapas, pues justo viviríamos esa etapa muy infantil. Una etapa muy infantil es cuando las personas nos concentramos en que queremos tener cosas. Vemos, por ejemplo, al director de cine y nos quedamos, ah, es que viene en tal camioneta, trae tal reloj, se viste con ropa de tal marca, vive en tal colonia y no sé qué. Y nos preocupan mucho esas cosas que finalmente son escenarios. Son símbolos, son cosas fortuitas. Entonces estamos en una época del tener y luego nos concentramos, en el mejor de los casos, en una época del hacer, donde sí está padre la camioneta, el reloj, la casa, la ropa y cualquier símbolo que tenga la persona, pero está más interesante el hacer cine o el ser un contador chingón o el ser el buen futbolista. Entonces nos empezamos a concentrar en ser, en ser dentro de esa profesión que de pronto tanto nos define por las sociedades occidentales y nuestro capacitismo para producir y consumir. Entonces estamos siendo el que somos, el ingeniero, el contador, lo que sea. Y en el mejor de los casos, pues llegará un momento donde ya nada más estás fluyendo, donde ya nada más estás fluyendo más allá de tu labor, más allá de tu puesto, mucho más allá de tus cosas materiales, de los símbolos del tener, que me faltó decir, en el tener también se puede ver reflejado en tener récords, por ejemplo, en ser más rápido, en cargar más pesado, en todo lo que sean simplemente números, pues uno tiende a clavarse mucho en esa época del tener. Y uno la vive de niño y de adolescente y de adulto, de viejito y en muchos momentos. Entonces tendremos una tercera etapa donde estaremos ya fluyendo con la vida, donde pues estamos mucho más allá de si somos futbolista, contador o director de cine. Simplemente estamos existiendo en la vida, entonces ya dejamos atrás los símbolos y esas ganas de darnos en la madre con otros directores, de ser mejor que el contador de enfrente y etcétera, etcétera. En el mejor de los casos, esa tercera etapa no es tan fácil de alcanzar, muy difícil. Entonces regresándonos un poquito a cómo nos movemos en las estructuras, pues en estas estructuras sociales más bajas, y lo digo con todo el respeto, insisto, en estas estructuras sociales más bajas, pues tiende a hablarse básicamente de los otros y mal de los otros. Así se habla del jefe del departamento, del dueño de la compañía, del futbolista que nos la pela, así mida 40 centímetros más que nosotros y nosotros estemos panzones, chimuelos, seamos fumadores y tengamos una arritmia cardíaca, no importa, somos mejor que el goleador de nuestro equipo favorito. Y pues en eso consisten las pláticas. O sea, habrá momentitos en los que no, personas que no, alguien que llega con un problema y lo que sea, pero siempre se trata de creerse mejor que el otro, de tener más que el otro. Entonces es una conversación, la neta es que bastante tóxica, es muy cansado. A mí me terminó pasando que ya si convivía demasiado con las mismas personas, porque por lo menos cuando veía personas diferentes, pues te pones al día y está la novedad de que es una persona que acabas de conocer. Pero de pronto cuando convives y estás en una película, una serie y los tenía que ver siempre, 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 todos los días, ya era para mí muy cansado, ya prefería comer solo, sentarme en el suelo por allá medio leyendo un libro o haciendo como que leía un libro, ahí medio comiendo para evitar esas cosas. Después ha ido pasando que, sobre todo por los libros, pues de repente llamaba la atención de algunas personas que yo estaba leyendo en el set, lo cual no era muy común. Eh, entonces eso a mí me terminó por abrir otras conversaciones con personas jefes de departamento, con el director, con el dueño de la compañía. Y cabe aclarar que siempre he sido bastante igualado. Desde niño pequeño, eso se me ha quitado poco con el paso de los años. Entonces se ha hablado mucho, pues justo con directores, con los dueños de las compañías, con los grandes de ahí. Y las conversaciones son muy distintas. Entiendo que de entrada
pues la tendencia será a entre más alto estés en el escalafón corporativo, en el escalafón del cine, pues tendrás resueltas cosas, las cuestiones de los símbolos. Ya no te preocupa si te alcanza para comprarte unos zapatos para trabajar, ya no te preocupa la renta o cosas por el estilo. Eso es lo que se suele pensar, siempre hay problemas económicos, el dinero pues nunca nos es suficiente. Entonces, las conversaciones que solían tenerse ahí para mí eran mucho más interesantes y mucho más nutritivas, porque la primera conversación que yo podía tener con ellos era de entrada de cine, de películas, de actores, de hacer el cine, de escritores, y ya más allá de eso eran cuestiones ya incluso filosóficas, cuestiones sociales. Hablábamos de poesía, hablábamos de deporte, de nutrición, de otras conversaciones que eran mucho más interesantes que estar hablando de si somos mejores o peores que otras personas. Entonces la tendencia, entre más cara es la mesa, donde entre más caro es lo que se come, es a que la conversación sea más profunda en lo mental, en lo financiero, incluso te diría que en lo espiritual, porque son personas que ya han superado eso. Y yo sé que la mayoría de las personas no han vivido así de que, manejar camiones y desvelarse y cargar cosas pesadas y no sé qué. Y la neta es que qué bueno, o sea, yo no quisiera que mis hijos y mis nietos lo vivieran, si lo necesitan en su vida, que lo hagan, tampoco les voy a tener lástima. Y pues no pasa nada, pero pues como tienen eso resuelto, las conversaciones son más interesantes. Y también pues ahí hacemos muy heroicos a muchos, o sea, la neta es que los pensadores a los que le hayamos comprado el discurso, el revolucionario, el presidente por el que votamos, que si los españoles, que si los gringos, que si las películas, las telenovelas de Televisa o lo que sea que hayamos comprado, la realidad de las cosas es que esos discursos los hicieron personas que no andaban cargando pesado. Incluso los que hablen de personas que vienen desde abajo, o sea, la gran mayoría no pasó por lo que tú estás pasando. Simplemente es capaz de observarlo y ponerlo en la película y caricaturizarlo y hacer un discurso y basarte en las emociones que tú estás viviendo para ponerte enfrente de un espejo y que tú lo compres y que estés tranquilo y que pagues los boletos y que estés ahí tuiteando y que estés no sé qué. O sea, la realidad de las cosas es que eh, o sea, todos los movimientos revolucionarios independentistas en México los hicieron los mis reyes de la época. O sea, la neta es que no los hicieron los que estaban abajo de las estructuras. Usaron a los que estaban abajo de las estructuras para mover a una masa enardecida, saqueadora, inconforme y etcétera, etcétera. Pero los que la pensaron, los que la organizaron y los que la lideraron, no importa lo que te digan, no venían desde abajo, no eran esas personas. Cuando lo hicieron eran personas acomodadas. Entonces, en esto de las personas acomodadas, de que la conversación cambia, pues ellos tienen las propias frustraciones. O sea, a mí me tocaba hablar con un actor top de la televisión mexicana, que yo me pensaba como un actor de teatro que le iba muy mal económicamente y me queda, no, pues ese güey tiene todo resuelto. O sea, el protagónico de las telenovelas y la exclusividad y no sé qué, pues tiene para pagar a los maestros, a los asesores, tiene el tiempo, se puede poner los moños de necesito un mes de ensayos o cosas por el estilo. Yo una vez platicaba con uno de estos grandes protagónicos mexicanos y justo él se comparaba pues con los top de Hollywood, se comparaba en específico con Tom Cruise y él veía para arriba de ese güey así, no, pues ese güey tiene un año para ensayar. A mí un mes para ensayar se me hacía mucho, él se quedaba puta, como quisiera yo un año para prepararme para las secuencias de acción, de pelea, las motos y no sé qué. Entonces, pues justo a él le valían los actores de teatro y los actores menos colocados que él, pero él no lo hacía con una onda de, pues, los que son menos que yo me la pela y no sé qué. Simplemente él estaba en su avanzar, en su caminar, teniendo sus propios ídolos, teniendo las personas sus ejemplos a seguir, sus modelos actorales, de estrella, de masculinidad y demás. Entonces, eso a mí se me hacía bastante nutritivo, porque él no se había sentado en sus laureles de, pues, yo soy el alfa, el omega y el acá y el allá, pues al contrario, se estaba poniendo más mamado, llegaba más temprano, le ajustaba a la dieta y hacía una serie de cosas que te quedas una persona con más de 10 años de protagónico, pues a lo mejor ya no necesita hacerlo. A lo mejor muchos ya nos hubiéramos sentado en esos laureles y justo es por ahí por donde quiero ir aterrizando esto, que todos creemos o pensamos que la vida debería ser, pues a veces le decimos injusta, decimos, debería ser justa y que todos tengamos las mismas oportunidades, que no importen nuestras circunstancias estructurales, nuestras circunstancias sociales, si pertenecemos a una minoría, si lo que sea. Entonces pasa que esto pasa en todas las cosas, pero pensemos en lo económico, que tú naciste con más carencias o con menos carencias, si tu familia estaba muy jodida, muy acomodada. Lo que sí termina pasando es por lo general, o sea, el
99% de las veces. Aquí no vamos a hablar de los pequeños unicornios y casos específicos, sino como intentemos hablar de la gran masa que somos y conformamos. Esta gran masa que somos y conformamos, a la hora de las carencias y del no poder enfrentar lo grande, pues justamente juntando todo lo que hemos hablado, los que tienden a ser más capaces de controlar los grandes presupuestos económicos, de tiempo, de personal y que son por ende más capaces de manejar circunstancias muy estresantes, tienden a ser personas que vivieron rodeados de abundancia y de muchas circunstancias, que sus papás estaban más acomodados, que fueron a mejores escuelas. No quiere decir que todos los que están ahí van a ser capaces de eso, ni que los que están abajo no sean capaces. Insisto en eso, para no meternos en problemas. Pero pues sí lo he visto así, de que dos amigos, uno era un mi reizazo, el otro no, y el que no es capaz de manejar el estrés, ni a mucha gente, ni mucho presupuesto a la hora de hacer proyectos. Y el otro, como en su casa, pues creció en un club de golf y creció en las escuelas más caras del país y no sé qué, pues está totalmente acostumbrado a que lo que él dice se haga. Y ya lo hace incluso sin malicia, no lo hace en mal rollo, no lo hace por imponerse. Está acostumbrado de toda la vida que la gente le haga caso. Y a él ser el líder y a él acomodar, él decir a qué horas, por dónde, cuándo, cómo debe hacerse. Entonces esa persona pues fluye más, le es más natural moverse así, no necesita ese barrio que tanto se quejan que no tiene, no lo necesita. Lo que necesita es saber encabezar equipos, manejar el estrés, ser líder de los proyectos. Y esto es muy, de alguna manera, es muy trillado, es muy cliché. A uno le dicen que si se mete a las escuelas más caras del país, pues nada más te enseñan a mandar, pero no te enseñan a hacer las cosas. Y eso pues sería otro debate, si no ya esta reflexión se alargaría muchísimo. Pero le estamos quitando mucho mérito a esas personas y nos estamos dando demasiadas alas. Y no es algo que me esté imaginando. Esto de nos estamos dando demasiadas alas, lo he visto, no miles, pero 100 veces, 200 veces, que la persona que más se queja de su jefe directo, de su inmediato superior, de que se la pela, de que él puede ser mejor que él, un día pasa algo, la persona se enferma, va al baño, se le muere a alguien, va a un velorio, lo que sea, la tiene que sustituir por un ratito, media hora, mediodía, un día, y no da el ancho. Porque se la pasó tanto tiempo quejándose, diciendo que era mejor, que nunca puso atención, nunca observó, no estudió, no tomó cursos, no leyó, no hizo sus diagramas ahí en su casa de asesino serial de cómo él hubiera resuelto el problema que su jefe no pudo resolver. Y pues llegas a tu gran oportunidad y no te sale. Y luego la vida es generosa y en 6 meses te da otra oportunidad y tampoco. Y en un año otro y tampoco. Y en 5 años y tampoco. Entonces, pues pasan 20, 30 años, tienes el mismo puesto, piensas que inventaste el cine, que eres mejor que todos, que nadie te merecemos, que sabes más que todos, que todo lo has visto, que has visto a todos los grandes, que todos esos grandes que han ganado Óscares, tú los viste cuando no eran nadie. Y pues pasaron la misma cantidad de años o más en tu caso y tú tampoco eres nadie. Tú tampoco hiciste nada. Y no digo que, no estoy denigrando ningún puesto, sino que en tu propia escala de valores, donde lo más importante era ganar un premio, pues tú nunca te ganaste un premio. A lo mejor el güey que se lo ganó, en el fondo no le importaba ganarse un premio, simplemente quería hacer películas. Era lo único que quería hacer. De pronto, ser artista, tener una voz, expresarse. El premio era lo de menos. Y tú querías ganarte un premio y nunca te lo ganaste. Y tuviste las oportunidades y viste muchas cosas y pudiste aprender, pudiste escribir tu libro, pudiste hacer muchas cosas y terminaste no haciendo nada porque no tienes las capacidades emocionales, mentales y sociales para hacerlo. Y unas te dan otras. Si tienes buenas capacidades emocionales, te vas moviendo en las capacidades sociales y se va moviendo tu capacidad de pensamiento. Si logras la de pensamiento, tus emociones en consecuencia se hacen un poco más positivas y tienes más capacidad social y tienes Con cualquiera que arregles, te podrías caminar mejor ese camino en el que te estás moviendo. El camino del futbolista, del contador, del artista, del escritor, de lo que sea. Sobre todo en medios que son muy sociales, que salimos y nos enfrentamos y convivimos en grupos de gente grandes. Pero pues no, decimos que todos podemos y que todos deberíamos ser iguales y cuando la vida te da esas pequeñas, escasas oportunidades, no las tomas, no haces nada con ellas, no reflexionas, no te detienes, no tienes la calma, la paciencia, la entereza, llámale talento, el capacismo para hacer las cosas. Entonces,
simplemente por nuestras capacidades emocionales y mentales, pues la neta es que no todos podemos, no todos somos capaces de ser gerentes, de ser jefes de departamento, de ser directores, de ser CEOs, de ser el capitán del equipo, de ser el goleador, de ser el portero, del ser ta, 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 ta. La neta es que muchos están para hacer banca, para ir siguiendo la masa, para que les digan qué hacer. O sea, estas mismas personas, justamente a la hora de tomar la decisión más pequeña, no la toman. Cuando hay que tener iniciativa, no tienen la iniciativa. Se esperan a que tú les digas qué tienen que hacer. Y a mí me pasa mucho, que yo tengo un puesto en el que me toca muchas veces que mi inmediato inferior, en el organigrama, me lleva 20, 30 años de edad. Tiene mi edad de experiencia de pronto. Entonces luego yo le digo qué hacer. Él no tiene iniciativa. Luego yo llego y le digo qué hacer y me empieza a discutir. Entonces ni tuvo la iniciativa de hacer algo propio y se espera que yo le diga, le digo y me discute. Y parecería que esta persona lo único que quiere es pelear conmigo. Y lo que yo entiendo es que tiene mucho aplastamiento estructural, muchas de pronto humillaciones. Yo viví un poquito de eso, viví un par de años de eso y a mí se me hizo denso esa época de mi vida. Pues no me imagino tener 10, 20, 30, 40 años viviendo así. Y en un mundo donde le tocó esa rudeza que a mí me tocó fue la menor que ellos vivieron. O sea, vivieron cosas mucho peores. Si en mis primeros años te digo que no llegaban los derechos humanos, pues a ellos ni siquiera se habían inventado a lo mejor los derechos humanos. No existían ni de este lado del mundo, ya no digamos en México y en el gremio de nosotros. Ahora bien, con todas estas cosas, pues de pronto que se pudieran interpretar como negativas, que estoy diciendo que yo no creo que sean ni negativas ni positivas, simplemente son una descripción de lo que estamos viviendo. Si esas cosas no pasaran en el cotidiano y no existiese una capacidad de identificación porque le pasan a los contadores y a toda la gente, pues no sería necesario hablar de esto. Entonces, me parece muy necesario subrayar lo siguiente, que si bien nos hemos comprado este discurso del capacismo, de la meritocracia, todos podemos, todos somos iguales y etcétera, pues no todos somos capaces, no todos podemos, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos la misma capacidad. Entonces, pues no va a valer lo mismo la opinión de un güey que está menos preparado que yo a la hora de tomar una decisión de cine, ni valdrá lo mismo mi opinión que la de alguien que está más preparado que yo. O sea, una opinión va a pesar más que la otra. Una podrá ser una autoridad, otra podrá ser una persona más o menos versada y el otro podrá ser un ignorante en el tema. Entonces, la neta es que, o sea, esto que nos han vendido de la democracia, pues en el cine y en las estructuras no existen. O sea, ahí manda el que manda y se acabó. Y en tu empresa también, y en tu escuela también pasaba, y en las familias pasa, manda el que manda y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que estas personas necesitan, creo yo? Yo me lo fui topando sobre la marcha. Mucho tiempo yo también me compré este capacismo. Viví mucho las envidias y que mi jefe era un pendejo y que yo era mejor que él y que etcétera, etcétera. Lo viví, lo vi mucho y además sí llegué a sentir esas emociones, a vivirlas, a lo amargo que estás, a lo mal que te va, a cómo te jode los intestinos, la piel, tu capacidad de soñar, de reírte, de dormir, etcétera. Entonces, el primer momento que podemos hacer para enfrentar esto a lo que estamos viviendo es de entrada mejorar nuestra salud, no haciendo tanto coraje, no envidiando tanto al otro, porque yo estoy aquí envidiando al podcaster de la casa de enfrente y ese güey ni se entera que yo lo envidio. O sea, yo lo odio y deseo que le caiga el techo de su casa encima y ese güey ni enterado. Si es más exitoso que yo, pues él está muy ocupado siendo exitoso, haciendo las cosas que lo hacen exitosos. Entonces, finalmente, las personas estamos intentando, ya sea este tener que mencionábamos de si tener la casa, el carro, el reloj, el no sé qué, pues por una manera de mejorarnos, una manera de evolucionar, una manera de ser mejores. Nos vamos por los símbolos, pensamos que el lugar VIP del concierto chafa de música moderna, pues es lo que nos va a dar el estatus social, cuando en realidad lo que queremos es estar mejor mentalmente, es estar mejor emocionalmente. O sea, el tener una casa más grande donde descansar, pues son ganas de estar mejor. Son ganas a lo mejor de tener una familia feliz, son ganas de encontrar la tranquilidad, son ganas de encontrar el pensamiento o de dejar de pensar. O sea, en el fondo uno no quiere ser el CEO ni quiere ser el archirrequete contra multimillonario. Uno está pensando en la libertad que eso le da, en el tiempo, a lo mejor en la libertad financiera, en el tiempo para alimentarse mejor, para vestirse mejor, sentirse mejor, andar con una tela suavecita, irse de vacaciones, tener tiempo para la familia, para la reflexión, para any cantidad de cosas. O sea, si le escarbamos, y me encanta esto, ok, todos queremos ser multimillonarios, alcanzar la libertad financiera.
¿para qué? O sea, cool. Supongamos que con una varita mágica yo te doy eso que quieres ahorita, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué te serviría? Así ya hablando neta. Y me regreso tantito al tema de las filmaciones. Muchas veces pasa mucho en mi negocio, que nos atrasan mucho las facturas, que yo trabajo hoy y me gané una lana y me la pagan en 60 días, en 90 días o hasta más. Entonces, justo veo cómo cuando les cae lana de madrazo a muchos, le ponen en la torre al dinero. Resulta que lo mejor que les puede pasar en la vida es que les retrasen y que les jineten la lana para que les caiga más o menos de manera constante, porque mal les cae el dinero y ya andan comprando tenis que su capacidad económica no les da para tener esos tenis, y no les da para irse de vacaciones, y no les da para comprar tales boletos, y no les da para, pero de todas maneras lo hacen. Entonces ya no digamos ser el archirrequete contra multimillonario, que te saques la lotería, que te den una herencia, simplemente con que te paguen el dinero que tú te ganas así junto. He visto la cantidad de veces que quieras cómo le ponemos en la torre, cómo no somos capaces ni administrar el dinero que tenemos ahorita cuando nos lo adelantan. Entonces imagínate que te sacas la lotería, 10 millones de pesos, 10 millones de dólares, lo que sea, pues no te va a alcanzar nunca. O sea, ¿qué va a pasar con ese dinero? La única duda es si te va a durar un año, 2, 5, 10 o cuánto, pero vas a terminar probablemente peor de lo que estás. Me acuerdo que me contaron una anécdota que iban a hacer un libro de las personas que se han sacado la lotería y decidieron echarse para atrás porque todos estaban, o sea, el 90 y pelos por ciento, estaban peor que cuando se sacaron la lotería. Entonces, habla muy mal de la capacidad que tenemos la persona de administrar el dinero. Esa es la más fácil de entender, yo creo. Pero a la hora de administrar el tiempo, yo me acuerdo ¿cuántos años tenía yo? Como 18, 19. Estaba en el primer semestre de la carrera. Entonces yo me acuerdo que entré a clases de francés. Spoiler alert, no sé nada de francés. La maestra tuvo un tema así urgente de vida o muerte y se tuvo que ausentar 3 o 4 semanas. Entonces eso le pasó hoy, mañana llegó a la clase y llegó con una planeación brutal día a día qué teníamos que hacer, cómo le podíamos hacer, dónde podíamos investigar las dudas. Nos dejó todo así planchado para el tiempo del semestre que ella se iba a ausentar, para que nosotros diario en 40 minutos nos pudiéramos echar su clase de 1 hora. Nos dio correo, su celular, todo para dudas, todo lo hizo muy bien, la verdad. Yo creo que por lo menos la mitad de los que estábamos ahí ya no regresamos. O sea, yo simplemente me di de baja de la clase y ya está. Me quedé, voy a hacer eso, me tomé el primer día de descanso, ya después no regresé y demás mi clase era, me acuerdo, a las 7 de la mañana y ya a las 8 entraba a mis clases regulares de la universidad. Y teníamos el salón y teníamos la biblioteca y teníamos todo para estudiar francés por nuestra cuenta, y pues por lo menos la mitad del salón nos rajamos. Ya nunca supe cuántos se rajaron, pero así de golpe, el primer día no fuimos la mitad. Y pues quién sabe cuántos, quién sabe si alguno de la clase se habrá graduado. Entonces no fuimos capaces de administrar el tiempo, no fuimos capaces de hacer cosas por nosotros mismos. Lo veo muchísimo, ahorita se puso muy de moda en pospandemia el tema del home office. Y a todo mundo, a todos mis amigos que son empleados, les mama el home office. Quieren estar en su casa, en calzones y con camisa y para las videollamadas y todo eso. Todo muy bien para ellos, pero todos mis otros amigos que son ya sea dueños de empresas o personas que son jefes de área, personas que manejan personal, todos me han mostrado números de cómo no conviene hacer home office. Olvídate de las regulaciones actuales en México, pero de cómo a la empresa no le conviene, cómo de a veras los empleados se vuelven mucho menos eficientes a la hora de que no tengan a alguien que los esté arreando ahí, que los traiga ahí, que los esté pastoreando como ovejitas. Entonces, pues decimos, bueno, sí, para ser primer mundo, para avanzar, para que todos estemos mejor, el bienestar, una semana laboral que tenga un día menos, que tenga menos horas en esos días, nos hacemos más productivos, porque en Alemania, porque en Suiza, porque en España, porque en todos lados funciona. Y pues resulta que aquí a nosotros no nos funciona. Esos pequeños intentos que hemos tenido, pues todo se va al carajo. Los vendedores ya no venden, la productividad se va por los suelos. Así, no he visto una sola persona que maneje personal, de mi entorno al menos, que diga que el home office conviene. Nadie. Pero todos mis amigos que son empleados, todos prefieren el home office que tener que manejar, que tener que agarrar el camión, que tener que llegar a la fábrica, al despacho, a donde sea que trabajen.
Entonces no fuimos capaces de administrar el dinero y ahora resulta que no somos capaces de administrar el tiempo. Lo veo todos los días en mi cotidiano. Si alguien tiene un tiempo libre, la persona se dedica a hacer puras babosadas, a andar haciendo grilla, a andar hablando mal de otros, a andar viendo memes en el celular. Cuando las cosas, la cámara, los filtros, las cosas que andamos cargando, está todo desordenado, está sucio. La camioneta la dejaron mal estacionada en la mañana, no se han terminado de arreglar, no han mandado una factura de no sé qué. O sea, no han hecho nada de provecho en esa hora o 2 o 3 libres que tuvieron. De verdad no hicieron nada de provecho, no sacaron un libro, no se pusieron a hacer lagartijas, no le hablaron a su mamá, nada. O sea, no hubo nada de provecho. Fue un tiempo muerto en sus vidas, un tiempo sin sentido. Entiendo el punto que el estrés y que no sé qué, pero pues pasa un día, pasa el otro, pasa el fin de semana, pasa una semana, un mes, etcétera. Y aquí el sufrimiento de las personas, o sea, pues entiendo que la gente sufre mucho, que hay gente que sufre más que yo, que hay gente que sufre menos, que hay gente que sufrirá lo que sea. O sea, la neta es que el sufrimiento pues no es heroico, nos encanta comprarnos el sufrimiento de otros y sobre todo el propio y decir cuánto hemos batallado y nos encantan las historias de las personas que vinieron desde abajo y no sé qué, pero la neta es que el sufrimiento no nos hace héroes y no necesariamente nos hace merecedores. Si nos ponemos a pensar ya en cosas, no sé, en libre albedrío, en destino manifiesto, en cuestiones espirituales y místicas, pues si tú necesitaste más sufrimiento, quiere decir que tu alma necesitaba más sufrimiento para purificarse, porque un alma más oscura, o que eres tan terco para aprender que la vida tuvo que mandarte lecciones cada vez más duras. Si tú crees en la religión que sea que haya llegado a este lado del mundo, tiene algo de esto en su mística y en su manera de ver la vida y en su transmigración del alma. Entonces todo este lavar de los pecados tiene que ver, se manifiesta en tu sufrimiento, son oportunidades para que puedas cambiar tu vida, para que puedas llegar a la iluminación, etcétera. Y si no crees en esto, pues la neta es que a nadie nos importa tu sufrimiento. O sea, si tú quieres escribir un libro, pues vas a tener que encontrar la manera de escribir. No importa si no duermes, no importa si lo haces en tus horas laborales, no importa nada. Simplemente un día acabarás o no el libro y tu libro será bueno o no, o será bien recibido o no. Y a nadie nos importará cuánto sufriste, cuánto batallaste y demás. Simplemente importará que lo hayas hecho. Y al final en todos nuestros trabajos eso importa. La neta es que en el fondo a mí no me importa cuánto sufren los que están abajo de mí, a mi nivel o arriba. Simplemente hay que hacer cosas en común. Y ya está. No me importa si se murió toda tu familia, no me importa si estás enfermo, no me importa nada, solo hay que hacer las cosas. O sea, podré ser empático, podré ser solidario, podré ser una serie de cosas, pero en el fondo no me importa. Así como a ti realmente no te importa mi sufrimiento ni el de los demás. Entonces, ese sufrimiento solo es propio y solo nos sirve a nosotros. Solo nos sirve a nosotros para tener mejores capacidades emocionales, mejores capacidades del pensamiento, que se volverán mejores capacidades sociales. O sea, una persona que lo tumba una tragedia familiar, por más fuerte que ésta sea, pues es una persona que lo va a tumbar una situación de máximo estrés en el trabajo. Y esa persona pues no va a ser director de empresa, no va a ser el dueño de la empresa. Y si sí, le va a dar en la torre el día que le pase algo que no pueda superar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a hacer? En el mejor de los casos, lo que sea que signifique la evolución. Si estás gordo y tienes problemas de salud por eso, pues adelgazar. Si sientes que necesitas más vocabulario, pues leer. Si sientes que tienes una deficiencia motriz, buscar terapia. Si tienes un problema médico, ir al médico, ir al terapeuta, ir al no sé qué. Oye, que no me alcanza. Bueno, pues tendrás que trabajar más. Oye, tengo esos objetivos y no sé qué, pues tendrás que dormir menos. Oye, quiero subir en el escalafón, pues busca la manera. Estaciona el carro al jefe, pregúntale cómo amaneció, estudia, pídele un día la oportunidad de demostrar que sí sabes de lo que estás hablando, que te recomiende libros, cursos, maestros o lo que sea. Entonces, puedes pasarte la vida como se lo pasa la mayor parte de la gente en la mayor parte de momentos de la historia de la humanidad, quejándose, siendo amargado, siendo envidioso, siendo infeliz, culpando a todo y a todos de lo que sentimos y de cómo nos estamos moviendo por la vida. Puedes pasarte la vida entera así, años de tu vida así, pero eso la neta es que no te va a llevar a ningún lado. Lo único que puedes hacer es buscar los pretextos para así estar bien. Ya como último ejemplo, ya para cerrar la reflexión, justamente hablaba con un cuate, con Emilio, acerca de hacer ejercicio y me decía, no, es que ¿cómo encuentras el tiempo para hacer ejercicio? Emilio es mi jefe, entonces yo le decía, oye, pues a ver,
yo tengo por lo menos 2 horas menos en el día que tú, porque llego 1 hora antes y me voy 1 hora después. De pronto tengo hasta menos de ese tiempo, pero de inicio tú tienes 2 horas más que yo en el día. Esas son 2 horas donde puedes de entrada dormir 1 hora más que yo y hacer 1 hora de ejercicio más que yo. Entonces, si nuestra reflexión ahorita se trata solo de hacer ejercicio, pues yo no busco el momento ideal para hacer ejercicio. Yo busco el momento que tenga. O sea, si tengo 15 minutos está bien, si tengo 1 hora está bien, si tengo 3 horas está bien. Entonces, yo particularmente busco el momento y ya no se vuelve de si estoy de humor, si tengo ganas y no sé qué, sino se vuelve una disciplina. Me pasa lo mismo leyendo. La mayoría de libros que están acá arriba, abajo y demás, y la mayoría de los libros que he leído no me han gustado. Y no me han gustado desde la página uno, pero son cosas que siento que necesito leer. Ya sea porque son pensadores de la humanidad, religiones que me interesan, historias de guerra, cuestiones de teatro, de cine, etcétera, etcétera. Simplemente siento que tengo que leerlos y que sí me están aportando algo, pero el vivir ese libro no lo estoy disfrutando al 100%, no son mis libros favoritos ni nada por el estilo. Si tú estás esperando por ejemplo, si el caso es leer más libros, si tú estás esperando a que sea un libro ideal, pues vas a batallar mucho. Si tú estás esperando condiciones ideales, vas a pasarte esperando, no sé si toda la vida, pero a lo mejor sí mucho tiempo. Entonces, en lugar de leer 1000 libros, vas a leer uno. En lugar de hacer 1000 horas de ejercicio, vas a hacer 5. Entonces, pues yo creo que hay que procurarnos nuestros momentos de cambio. O sea, como cuando le queremos pedir el celular a la guapa, si encontramos el momento. Pues lo encontramos. Y cuando queremos comer encontramos el momento y todos los días comemos, todos los días echamos desmadre, todos los días vamos al baño. Esos momentos sí los encontramos, ¿por qué no el momento para hacer las cosas que nos van a poner en los lugares que queremos? Y no va a estar fácil y vamos a sufrir y vamos a batallar y vamos a tener sueño, vamos a estar cansados, vamos a estar frustrados y vamos a vivir un montón de emociones que si las superamos vamos a ser personas más capaces para ser los jefes de departamento, para ser mejores papás, mejores vecinos, mejores parejas, mejores lo que sea. Entonces, pues yo invito, yo exhorto a que vivamos eso. Y ojo, no quiere decir que esto a mí me salga todos los días. Por el contrario, hay días que yo mismo me ahogo en mi sufrimiento y que no quiero nada de la vida y que todo el mundo me cae mal y no sé qué. Pero pues también se trata de levantarse. O sea, uno puede ver qué tan capaz es la persona cuando es capaz de levantarse a la hora que puso la alarma. Uno puede ver qué tan infiel va a ser un hombre si es capaz de resistir las tentaciones, si está a dieta y no se come el panecito, si es capaz de levantarse a la hora que dijo, si mantiene su palabra, si mantiene sus compromisos, si es un hombre que está avanzando y demás. Uno ahí puede ver qué tan capaz es un hombre en cualquier cosa y una mujer y el maestro y el niño y etcétera, etcétera. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí en esta reflexión, en este espacio, hacer el pensar. Muchas gracias, nos está yendo muy bien últimamente, estoy bastante contento. Muchas gracias por estar aquí. Yo fui Eleazar Viló, nos vemos el próximo domingo en este espacio, hacer el pensar. Chao, chao.